Facebook Live, estamos aquí en vivo porque tenemos un compromiso con aquellos amigos y hermanos que se están conectando en las veces que transmitimos, sea sábado por la noche o sea el día de semana. Así que esta noche estaremos hablando acerca de la segunda venida de Cristo Jesús, cómo será y cuándo. Y esa es la segunda parte, porque el miércoles pasado estuvimos hablando acerca de eso, del regreso de Cristo Jesús. Y quiero hacer un resumen breve de lo que estuvimos hablando la semana pasada, y el video está aquí tanto en Facebook como en YouTube, en la página de Palabra Viva. Usted va a poder ver el video. Y quiero hacer un resumen para aquel que quizás no recuerda todos los detalles de lo que estuvo pasando en la semana pasada. Número uno, estuvimos hablando de cómo Jesús vendrá. Es una pregunta que tenemos que hacernos porque mucha gente saben que Él viene, pero no saben cómo vendrá. Y el enemigo aprovecha esta oportunidad de la ignorancia para entonces traer muchas teorías y hacer pensar que es de una forma, cuando la misma palabra de Dios dice que es una forma exacta, literal, de cómo Él va a llegar por segunda vez. Así que Jesús, nos dice la palabra, repasando, vendrá como ladrón. Y usted dirá, pero Jesús no era un ladrón, a Él lo crucificaron, ¿verdad? Entre medio de dos ladrones, Él no era el ladrón. Aquí lo que quiere estar diciendo Josefina es que de la misma forma que un ladrón no te avisa el día y la hora que va a entrar a tu casa, así es que Jesús no nos ha dado el día y la hora, pero hay señales que nos dicen que Él viene pronto. El ladrón, si él planifica, por ejemplo, llegar a tu casa y robar en tu casa, él va a dar unas ronditas, y esas son algunas señales que tú puedes estar pendiente de que este carro no es de aquí, usualmente está haciendo algo, ¿verdad?, que no es común. Pero Cristo Jesús nos dice la palabra en 2 de Pedro 3:10 que Él vendrá como ladrón en la noche, tomando a muchos por sorpresa. ¿Por qué tomando muchos por sorpresa? Porque no todos están esperando a Cristo Jesús. Y muchos lo están esperando diferente a como lo dice la palabra de Dios. Algunos están esperando que Él llegue y establezca su reino ya aquí en la tierra. Y otros esperan que de momento, de la noche a la mañana, muchas personas puedan desaparecer y la gente y su familia estarán preguntando qué pasó con ellos. Pero ¿será eso lo que nos dice la palabra de Dios? También pudimos ver que su venida no será secreta ni silenciosa. La venida de Cristo Jesús no será secreta ni silenciosa. Será una venida, según nos dice el libro de Apocalipsis 1:7. He aquí, Él viene en las nubes, y ¿cuántos ojos lo van a ver? Todo ojo le verá. Todo ojo le verá. Aún los que le traspasaron, dice allí Mario, la palabra del Señor. Y también pudimos leer y ver la semana pasada que personas de todos los lugares verán al mismo tiempo a Jesús venir en las nubes. Qué glorioso evento será eso, Evelyn. Jesús venir en las nubes de los cielos. Y como dice la palabra, todo ojo le verá. No importa dónde esté usted, no importa si lo estás esperando o no, Él llegará. Y tú lo verás llegar. Ahora, otra verdad importante que pudimos definir la semana pasada es que Él vendrá, pero no descenderá a la tierra. Él no estará caminando entre nosotros cuando Él regrese por segunda vez. Pablo muy claro dice en 1 Tesalonicenses 4:13 que cuando Él venga sonará la trompeta, porque la trompeta ha de sonar, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que estemos vivos, nos encontraremos y subiremos al aire con aquellos que han resucitado, para encontrarnos con Jesús, dice Pablo claramente, en el aire, no aquí en la tierra. ¿Cuándo será el momento en que Jesús descenderá a la tierra? Después del milenio. Porque Él descenderá, y eso lo vamos a ver durante las próximas semanas, Él descenderá con la santa ciudad, con los redimidos, traerá juicio a Satanás y a sus ángeles,
según nos dice el libro de Apocalipsis capítulo 20, y luego creará nuevas todas las cosas, y aquí permaneceremos con Él ¿para cuánto tiempo? Para siempre. Así que la segunda venida de Cristo Jesús será visible no solamente para los cristianos que lo esperan, sino para ¿cuántos, Josefina? Para todo el mundo. Para todo el mundo. Y algo que me llena de mucha fortaleza y esperanza es que Jesús mismo dijo que Él vendrá con gran poder y gloria, acompañado por miles y millones y millares de ángeles. Usted podrá imaginarse cómo será ese evento. Tiene que ser glorioso, Ana. Algo poderoso que tú estás mirando aquí ahora a través de la red. Si no has meditado en la segunda venida de Cristo Jesús, te invito a meditar en la segunda venida de Cristo Jesús. Puedes leer, por ejemplo, Mateo capítulo 24, versículos 30 y 31. Puedes leer también lo que dijeron los ángeles a los apóstoles en Hechos capítulo 1, versículos 9 al 11. También puedes leer lo que dice Apocalipsis 1:7 y cómo presenta lo que será el cielo en el capítulo 21 y 22. Dios mostrándonos el futuro para que podamos estar animados y podamos seguir hacia adelante en la fe, esperando a Cristo Jesús. Amén. Cristo va a venir, y por último el repaso, de manera personal, porque tú y yo lo estamos esperando. Tú y yo tenemos una relación con Él personal, ¿cierto o no? La familia se relaciona con Cristo Jesús, pero cada uno lo hace en su manera individual. Por eso es que será algo personal para mí, porque cuando yo mire al cielo y vea a Jesús descender en las nubes de los cielos, yo me llenaré de gozo sabiendo que mi amigo fiel, mi Salvador, mi Redentor, mi sacerdote, mi sumo sacerdote, mi abogado, viene por mí. Amén. Y eso es glorioso. Eso es glorioso. Porque ya no habrá más muerte, más llanto, ni dolor, ni sufrimiento. Todas las cosas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Amigo, y esa es la promesa de Dios para ti. Y para mí también. Ahora, ya estamos hablando de la segunda venida de Cristo Jesús. Él apareció. Rogelio, ahora, ¿qué pasará? Es la pregunta que tenemos que hacer. ¿Qué sucederá de aquí en adelante después que Jesús descienda a las nubes y los muertos en Cristo sean resucitados? ¿Qué va a pasar con los muertos? ¿Y qué va a pasar con los vivos fieles en la segunda venida de Cristo? Primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17. Quien lo tenga puede leerlo, aunque creo que necesitamos el micrófono para que todos puedan escucharlo acá. Así que yo les asisto. Primera de Tesalonicenses es uno de los libros del Nuevo Testamento. 4, 16 y 17. Mire cómo dice. Porque el mismo Señor, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Hay un proceso aquí, hay unos pasos a seguir, lo que sucede aquí, ¿verdad? Según lo está diciendo Pablo. Y dice aún más, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos, ¿cuánto tiempo con Él? Dice allí. Siempre estaremos con Él. No estaremos por algunos días, estaremos por siempre. Cuando vamos al libro de Primera de Corintios, allí también usted va a encontrar otros versículos sumamente importantes que nos hablan, eso está antes de Primera Tesalonicenses, que nos hablan también de ese evento glorioso, que era lo que estaba mencionando el hermano Mario.
Mire lo que dice capítulo 15 de Primera de Corintios, versículos 51 al 54. Dice allí, 15 de Primera de Corintios, versículos 51 y 54, al 54. Y aquí os digo un misterio. ¿Qué nos dice Pablo? Un misterio. No todos dormiremos. ¿Qué significa dormir, bíblicamente hablando? Morir, descanso. No todos descansaremos, dicen otras versiones, pero todos seremos transformados. Amén. Entonces, ¿qué otra cosa sucede en la segunda venida de Cristo Jesús, hermana Nilda? Somos transformados. Somos transformados. Y dice el versículo 52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, y a la final trompeta. Vea usted cómo nuevamente la Biblia habla de la trompeta. Sonará la trompeta, dice Pablo. Cristo Jesús también dijo que sonará la trompeta. Y ahora Pablo en el capítulo 15 está reafirmando que se tocará la trompeta. ¿Y qué pasa entonces cuando suene la trompeta? ¿Se acuerdan de ese himno que a veces se cantan en los funerales? Cuando suene la trompeta en el día del Señor, su esplendor y eterna claridad veré. Y así seguimos cantando. Y se ha añadido a ese día, ¿verdad? Cuando suene la trompeta, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, y mi nombre llamen, yo responderé. ¿Cómo debemos responder ese día? Presente. Presente, como la Missy, ¿verdad? Pregunta. Dígame presente cuando pase lista. Y dice aún más Pablo, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. ¿Cuándo es que nosotros recibiremos cuerpos incorruptibles? En el momento de la segunda venida de Cristo Jesús. No es antes, no es después, es en el momento de la resurrección y de ascender al cielo con aquellos que han resucitado, que en un abrir de ojos somos transformados, y la palabra de Dios nos aclara y nos dice que recibimos entonces un cuerpo incorruptible. Dice aún más, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista para ver a Dios como de incorrupción. Así que esa es la transformación que Dios hace en nosotros. Y dice aún más, y esto mortal se vista de inmortalidad. Entonces, ¿cuándo, Joniel, yo seré inmortal? Cuando Cristo Jesús venga, Cristo Jesús confirmará la vida eterna que Él me ha prometido en ese día al darme la inmortalidad. Amén. Y esa es una promesa para ti, una promesa para mí. Dios quiere hacer eso en nosotros. Por eso es que Dios insiste en tocar a la puerta de nuestro corazón constantemente, porque Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos sean salvos. Y la salvación implica de que tú vas a recibir un cuerpo transformado, incorruptible. Para morar con Dios, ¿cuánto tiempo? Para siempre. Para siempre. ¿No es eso lo que dice Juan 3:16? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y dice el versículo 54. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Bendito sea el nombre del Señor. La muerte no será para siempre la que domine al ser humano. Tiene su tiempo ya contado.
Satanás ya tiene su tiempo contado. Los ángeles caídos tienen su tiempo contado. ¿Y sabes qué? Los redimidos también. Porque el Padre sabe el día y la hora en cuando ha de enviar a su Hijo a buscar a su pueblo. Y nosotros, aunque Satanás tenga el día y la hora, porque déjeme decirle, el día y la hora que Satanás lo tiene contado, será el día en que nosotros estemos morando con Dios por la eternidad. Así que nosotros tenemos los días contados también en cuestión de ser seres mortales, porque Dios ha prometido la inmortalidad. Gloria a Dios por eso. Así que lo que ocurrirá con los muertos, entonces, repasando, es que los muertos fieles, cuando el Señor descienda con voz de arcángel, con trompeta de Dios, llamará a los muertos en Cristo y resucitarán primero. Las tumbas se abrirán, los ángeles habrán descendido a buscar a cada uno, porque es lo que dice Jesús en el libro de Mateo, que enviará a sus ángeles a buscar a los cuatro extremos de la tierra, norte, sur, este y oeste, a todos los redimidos. ¿Qué escenario será ese, Evelyn? Mire, ni un juego de fútbol, de soccer, de NFL tiene tanta gente como aparecerá ese día. Los millones de ángeles y billones y trillones, la cantidad que usted quiera decirle, que son un montón, vendrán a levantar a los que han muerto, descansado en Cristo Jesús. Y no solamente a los que descansaron en Cristo Jesús, sino también a los que vivimos, dice la palabra. A los que estamos vivos. Porque no todos moriremos, dijo Pablo, pero ¿qué va a pasar? Pero todos seremos transformados. Alabado sea el Señor. Muy bien. Entonces, vamos a la siguiente pregunta. Repasando lo que acabo de decir, debemos entonces mirar que los muertos fieles resucitarán y serán transformados. ¿Cierto? Van a recibir un cuerpo incorruptible, un cuerpo transformado, y van a subir al aire porque Jesús le habrá enviado los ángeles para recogerlos. ¿Y qué pasará con los que están vivos también? Serán transformados y serán trasladados también al reino de los cielos. ¿Qué pasará entonces? La pregunta que se nos hace difícil hacer. ¿Qué pasará entonces con los muertos, con los vivos que no se prepararon para la segunda venida de Cristo Jesús? Porque eso va a pasar. ¿Sabes qué pasó en el libro de Génesis, en el diluvio? ¿Qué hicieron la gente con Noé? Se burlaron de Noé. Noé estuvo insistiendo. Algunos creyeron, pero murieron y no pudieron entrar al arca porque murieron previo al diluvio. Pero los que quedaron vivos no creyeron hasta que empezó a caer las primeras gotas de agua. Ahí fue que dijeron: Noé, ábrenos la puerta, que perecemos. Pero Noé no podía abrir la puerta porque él no fue quien la cerró. Fue el ángel de Jehová que descendió y cerró el arca, un ángel enviado por Jehová. Entonces, en el tiempo final, Cristo Jesús, desde el día en que ascendió al cielo, ha dicho: regresaré por segunda vez. ¿Desde cuándo? Desde el día que ascendió al cielo, y puedo añadir antes, porque cuando estaba con sus discípulos, previo a sufrir la muerte de la cruz, Él dijo: no se turbe vuestro corazón y tengan miedo. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Juan 14, 1 al 6 dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, ¿qué dice él allí? Vendré otra vez para que donde yo esté, vosotros también estéis. Así que Jesús en su ministerio no solamente estaba anunciando que iba a morir, sino anunciando que iba a regresar. ¿Y sabes qué?
es una de las promesas que más se habla en el Nuevo Testamento y en toda la Biblia. El segundo regreso de Cristo Jesús. ¿Qué nos dice Apocalipsis 6:15 acerca de aquellos vivos que no se han preparado para la segunda venida de Cristo Jesús? La Biblia registra también lo que pasa con esas personas que lamentablemente Dios ha hecho un acercamiento, pero por las razones que sean, que tendrán sus razones, no reciben la verdad de Dios. Y con eso tenemos que tener cuidado. No podemos vivir la vida pensando que este evento nunca sucederá. Porque la palabra de Dios dice que Cristo Jesús no miente, ni se arrepiente de lo que Él ha dicho. Dice aún más, Él dijo y lo hará. Y sucedió así con su primera venida. ¿Llegó o no llegó? Claro que llegó. La historia lo dice, la Biblia lo dice. Él es quien divide la historia. Antes de Cristo y después de Cristo se hace la historia, ¿verdad, mis hijos? Y así sucesivamente. Pero miren lo que dice Apocalipsis 6:15. Es triste lo que dice aquí, pero Dios está diciendo esto para que aquel que no ha hecho los preparativos, ni se está preparando para ese encuentro, haga los preparativos para evitar esta escena que se presenta en el libro de Apocalipsis. Miren lo que dice Apocalipsis 6:15 al 17. Entonces los reyes de la tierra, los grandes y los ricos, los capitanes y los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes, ¿y qué más decían? Y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos de la vista de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. ¿En qué momento está hablando aquí? De la segunda venida de Cristo Jesús. La ira del Cordero. ¿Quién es el Cordero? Cristo Jesús. ¿Qué dijo Juan? He aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Porque ha llegado el gran día de su ira, dice el libro de Apocalipsis. Estamos leyendo en el mismo capítulo 6. ¿Y quién podrá quedar en pie? Yo le voy a decir quién puede quedar en pie. Aquel que ha hecho a Cristo Jesús su mejor amigo. Aquel que ha aceptado el sacrificio de Cristo Jesús. Aquel que ha hecho todo lo necesario para buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, para que todo lo demás venga por añadidura. Aquel que le ama y le obedece. Porque eso también hay que decirlo. Porque yo amo a mi padre, carnal, terrenal. Pero mi padre me da una orden, Evelyn, que amo por amor a él. Le obedezco. Y Dios espera lo mismo de nosotros. Si me amáis, dice, guardad mis mandamientos. Esto no es un asunto de lo que yo pueda hacer. Es un asunto de relación con Dios para yo poder amarle y servirle. Y qué triste que en aquel día, el gran día de la ira de Dios, muchos desearán esconderse en las cuevas y pedirán que las peñas caigan sobre ellos. Por eso es la advertencia de Dios, por eso es el deseo de Dios, que tú puedas desde ahora librarte de ese escenario, de esa escena final. Como dije ahorita, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna en Cristo Jesús. En esos días, dice Apocalipsis 9:6, los hombres buscarán la muerte y no la hallarán. Desearán morir y la muerte huirá de ellos. Porque ellos tienen que mirar y observar cada detalle de la segunda venida de Cristo Jesús. Por más que quieran que las piedras caigan sobre ellos, tendrán que ver al Rey de Reyes y Señor de Señores descender de las nubes.
o en las nubes. Dice 2 Tesalonicenses 2:8. Entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el aliento de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. La gloria del Hijo de Dios, nadie la podrá soportar a menos que sea transformado en el momento de la segunda venida de Cristo Jesús. Y no solamente transformado, sino que este cuerpo corruptible se vista de incorrupción, para poder entonces ver al Hijo de Dios venir en gloria. ¿Qué pasará entonces con los vivos que no se prepararon para la segunda venida de Cristo? Buscarán esconderse en las cuevas. Pedirán a las peñas que caigan sobre ellos. Buscarán la muerte, pero la muerte, dice la palabra, huirá de ellos. Los impíos se destruirán al ver el resplandor de la gloria del Hijo de Dios, de Jesús, nuestro Salvador. Bendito sea su nombre. Ahora, yo quiero hacerte unas preguntas. ¿De cuántas resurrecciones habla la Biblia? ¿Has pensado en eso? ¿De cuántas resurrecciones? Pues miren, la palabra de Dios nos dice en Juan 5, 28 y 29: no os maravilléis de esto, dice Jesús, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron el bien resucitarán para vivir. De esa es la que está hablando Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 4. Pero los que hicieron el mal resucitarán para ser condenados. Dicho por el mismo Jesucristo. Esa es la segunda muerte. Esa es donde el hombre desaparecerá, aquel que no tenía esa relación con Dios, aquel que no aceptó al Salvador como su Redentor. Lamentablemente nos dice la palabra que serán condenados. Y Cristo Jesús viene para dar a cada uno según sus obras, dice su palabra también, ¿verdad que sí? Por eso es que Él tiene dos grupos, uno a la izquierda y uno a la derecha. La izquierda son los que serán rechazados y serán echados al fuego eterno, mientras que los de la derecha recibirán la vida eterna. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Daniel 12:2 dice: unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión eterna. Hermanos queridos, esto es un asunto serio. Amigo que me estás viendo a través del video, esto es un asunto serio. Esto es un asunto de vida o muerte. Cristo Jesús fue claro que hay muchas personas que cogen el camino ancho porque es el más fácil para caminar, pero el camino estrecho es el que muy pocos eligen. Pero ese es el camino que nos lleva a la salvación, porque nos despoja o que nos quita todo aquello que queremos llevarnos. Y como solamente puedo llevarme lo que Dios me ha dado, mi carácter, mi forma de ser, porque en mi relación con Él he sido transformado, ese será el camino que debo de escoger. Pero aquel que hace maletas y piensa que se puede llevar todo lo que quiera, tiene un grave problema. Como en algunas aerolíneas, te van a cobrar por ese paquete. Y lamentablemente cuando usted quiere viajar de esa forma al cielo, ya el Señor está diciendo: no puedes hacerlo así, porque terminarás en vergüenza y confusión eterna, dice Daniel 12:2. Y de eso quiere Dios librarte. Habrán dos resurrecciones. Y quiero confirmarte esto diciéndote que la primera es la resurrección de la vida eterna. Amén. Amén. Y de esa es la que Dios quiere que tú participes. La resurrección de la vida eterna. Y la segunda es la resurrección del juicio, la muerte eterna. ¿Cuánto tiempo existirá entre la primera resurrección y la segunda resurrección? Es la otra pregunta que quería hacer.
Apocalipsis 26 dice que hay un lapso de tiempo entre la primera resurrección y la segunda resurrección. ¿Cuánto tiempo cree usted que dice Apocalipsis 26? Pues miren lo que dice aquí. Apocalipsis 26. Dichoso y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él durante 1000 años. Amén. Amén. 1000 años. Pero ahí no se acaba después del milenio. Eso es para empezar, Evelyn. 1000 años. Estaremos en el cielo contemplando el amor de Dios, su juicio, que es justo y verdadero, para que luego que descendamos después del milenio podamos ver que Dios es justo, como su palabra lo dice y como el mismo Cristo Jesús lo ha dicho. Así que repasando la segunda parte de la lección de este día, de esta noche, podemos ver, número 1, que habrá 2 resurrecciones, una para vida eterna y otra para muerte eterna. Habrá un lapso de tiempo entre la primera y la segunda resurrección de 1000 años. No solamente eso, sino que seremos transformados aquellos que nos levantemos cuando escuchemos la trompeta, según nos dice 1 Tesalonicenses 4, 13 al 17. Y también 1 Corintios 15, 51 al 57 o 54, 51 al 54, donde habla allí Pablo de que seremos transformados y esto mortal se vestirá de inmortalidad y esto corruptible se vestirá de incorrupción. ¿Y qué quiere Dios que tú hagas? ¿Te has hecho esa pregunta? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga entonces? Dios quiere que yo pueda aceptar el sacrificio que Él hizo por nosotros a través de su Hijo Cristo Jesús. Porque Él fue claro y dijo que de tal manera amó Dios al mundo, a ti, a mí, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Vida eterna. Y eso es lo que quiere Dios para ti. Por eso vale la pena, Rogelio, hacer todos los preparativos, hacer todo lo necesario en mi relación con Dios para vivir esa experiencia única, porque será única. No hay otro break para eso, no hay otra oportunidad. Esa es la única oportunidad que tendremos. Y esa es la que Cristo Jesús desea que tú participes. Yo quiero confirmarte lo que te estoy diciendo en el libro de Juan. Vaya conmigo. Mire el deseo de Cristo Jesús para ti. Juan capítulo 6. Ese es el 4.º libro de los Evangelios en el Nuevo Testamento. Juan capítulo 6. Mire qué hermoso, tanto el Padre como el Hijo desean para ti algo poderoso y maravilloso. En Juan capítulo 6, allí en los versículos 38 en adelante dice Jesús lo siguiente: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo, ¿cuánto? Nada. ¿Cuánto quiere Jesús perder? ¿Y el Padre? Nada. Sino que ¿qué? Que lo resucite en el día postrero. ¿Y cuál día postrero es ese? Del que estaba hablando Pablo. De la primera venida. La primera resurrección. Perdón, y sigue diciendo aún más. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, estamos leyendo el versículo 40, tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Amén. Alabado sea el Señor. Amén. Ese es el plan de Dios para ti. La pregunta que te hago, ¿se está cumpliendo en tu vida? Amén. ¿Se está cumpliendo en mi vida?
Si no se está cumpliendo, entonces este es el momento de hacer los arreglos y los preparativos para que desde este mismo momento se empiece a cumplir en mi vida y en tu vida. Te invito a orar en esta hora y pedirle a Dios que así sea. Que podamos aceptar su sacrificio, podamos aceptar su voluntad de salvarnos y podamos entonces recibir la recompensa que Él ha prometido, que es la vida eterna en Cristo Jesús. Oramos. Querido Padre, gracias. Gracias por tu deseo y el deseo del Padre de hacer todo lo posible para salvarnos. Gracias porque no quieres condenar a ninguno de nosotros, sino quieres darnos la vida eterna. Y gracias porque haces todo lo posible para hacer eso una realidad. Solo pedimos que nos ayudes a poder aceptar tu voluntad. Y desde ahora queremos decirte, aceptamos tu voluntad, Señor, para que sea cumplida en nuestras vidas, en la vida de nuestros hijos, de nuestra familia, sobre todo en nuestras vidas. A ti encomendamos nuestro ser, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, amigo querido. La próxima semana estaremos hablando de ese milenio que acabo de mencionar en este final de la lección. ¿Está bien? Será hasta la próxima. Amén.